Bueno, primero no me interesó escribir mi vida, no me interesó hacer una autobiografía, sino más bien qué compartir de mi vida que sea válido para todo ser humano. Pensé en un legado, pensé en una enseñanza, pensé en un compartir algo que pueda ser válido para otras personas. Y entonces sí tenía sentido eso, sí tenía sentido. Y bueno, aquí está la parte humana del hombre, del sacerdote, pero también está la experiencia de un hombre de iglesia que le tocó vivir el tiempo del cambio después del concilio, eso. Y entonces, ¿cómo decirle a la gente de iglesia, pero sobre todo a los sacerdotes, y también vale para los obispos, que tienen que ser agentes de cambio, que tienen que estar cambiando, que tienen que estar constantemente actualizándose, ¿verdad? Para acompañar pastoralmente a la gente. Y entonces tomar una decisión de ser uno mismo, de ser fiel a las convicciones, ser fieles al magisterio de la iglesia, pero sobre todo ser fieles a las enseñanzas de la persona de Jesús. Ese joven maravilloso. Y entonces dije, no, vale la pena. Yo tomé un camino diferente desde hace muchos años, desde que era seminarista, y yo dije, esto es válido, son principios que son válidos para ayudar al cambio en la iglesia. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia, que parece tan alejada de la gente, y los vemos a ustedes tan cerca, ¿no? ¿Por qué no son más los que están en la posición como don Raúl y usted? Bueno, aquí entramos en un misterio de ese proceso humano. Jesús mismo en persona propuso todo esto. Y ahí están los evangelios. No es nada nuevo. Ahí están los evangelios. Pero uno dice después de 2000 años, ahí está clarísimo, ¿por qué no lo ven? Ahí está clarísimo, ¿por qué no lo siguen? Yo creo que es cuestión de cambiar de óptica, de vista, y de sentir a la gente, a los pobres. Yo mismo entré en ese proceso al contacto con los teólogos de la liberación, con obispos proféticos, sacerdotes proféticos, religiosas proféticas, ¿no? Entré en ese contacto y yo hubo un momento en que le dije a Jesús, que vea, yo quiero ver y dame más fe, y además quiero, dame el don de amar a la gente como ella es y sentir a mi hermano y a mi hermana humanos muy cercano. Me lo concedió. Entonces, desde abajo y desde ese amor a ellos, las cosas se ven diferente. Pero eso no significa que eso tengan que hacerlo todos. Todos lo pueden pedir y se les puede dar a todos, pero no todos lo hacen. Y entonces yo caí en la cuenta con el tiempo que hay estorbos para mirar como mira Jesús. Y uno de ellos es el poder y otro es el dinero. Yo he visto a los obispos, son buenas personas, pero los he visto muy condicionados. Pobres, les tocó que los formaran así, pero además les tocó estar tan condicionados que no son libres. Y yo he tomado un camino de libertad. Esta es una oportunidad para mí muy buena, ¿verdad? El ser libre, haber decidido ser libre por encima de todo. ¿Y qué es la libertad? La posibilidad de seguir a Jesús para mí, de seguir tu conciencia. La libertad es la posibilidad de seguir tu conciencia, obedecer tu amor, obedecer a tu fidelidad, a la verdad. Ese es, y no condicionarte de nada. Yo creo que uno tiene que aprender, la libertad es un proceso ininterminable. Siempre tienes que estar aprendiendo a ser libre de todo, ¿verdad? Libertad relativa, porque libertad absoluta no existe. Pero dentro de todo, lo que nos permite este mundo, ser un poquito libre, ¿no? Libre de tu egoísmo, pero no del todo, porque siempre te vas a morir con él. Somos egoístas y nos vamos a morir egoístas, pero sí puedes ser menos egoísta y tener más libertad para amar, para darte, para todo eso. Sí, es un camino precioso el de la libertad. Uh-huh. Que también Carla ha optado por ese camino de la libertad, que admiramos mucho su carrera, su mirada clara. Pues háblanos también de la libertad y de esta posibilidad de escribir en conjunto con el padre Solalinde este libro que presentas hoy. Bueno, esto es un privilegio profesional y personal, el poder atestiguar la vida de un hombre como Alejandro Solalinde, y ha sido un proceso de aprendizaje constante, de evolución,
del mismo proyecto. Uh-huh. Y creo que hemos conseguido integrar un testimonio que puede ser de interés y que puede ser útil para muchas personas. Y estaba leyendo la introducción de Bernardo, la presentación de Bernardo Barranco. Sí, fantástico. Sí. Me gusta cómo va contando para él lo que fue leer el texto junto con sus anécdotas y lo que hizo Carla con el libro, que fue también contextualizar, incluir anécdotas, platicar con otras personas. ¿Cómo fue ese proceso? Fue un trabajo de 1 año aproximadamente en el que estuve platicando con el padre Alejandro Solalinde primero, como fuente principal y primordial del libro. Tenemos 150 horas aproximadamente registradas con él, más otras tantas sesiones y entrevistas en donde hubo ejercicio con libreta, hubo ejercicio con memoria, pero también existe el testimonio valioso de otras personas, que son otras 100 horas aproximadamente con periodistas, migrantes, compañeros de misión, familiares, que desde su mirada nos aportan también un testimonio valioso acerca de Alejandro Solalinde. Entonces la intención aquí fue para mí el poder platicar con todas estas personas que nos dieran su punto de vista o que nos compartieran alguna anécdota acerca del padre Alejandro, y con esto integrar un retrato polifocal que nos permite también verlo desde otras perspectivas. Y creo que esto ha sido muy valioso porque también el padre nos platica en todas las anécdotas, en todos los testimonios que él está compartiendo con los lectores en el libro. También hay ciertos temas que a mí me pareció interesante atender desde el periodismo y recrear un contexto para que aquellas personas que probablemente no estén tan involucradas con el tema o que no tengan tanto conocimiento puedan tener una idea general de cuál es la problemática en la que se ha enfocado o cuál es el contexto en el que se ha desarrollado, para que de esta forma tengamos un panorama general y sea una herramienta para poder entender tal vez mejor o comprender el libro desde otra perspectiva a través de la información que se ofrece ahí. Uh-huh. Y finalmente somos seres relacionales, ¿verdad? ¿Qué seríamos sin todas las personas con las que nos encontramos? Y en ese sentido usted también es un migrante, sí, ¿no? Sí, totalmente. También, toda su vida. ¿Cómo fue encontrarse con las y los otros migrantes? Bueno, yo pienso que en el caso de mi vida, y esto lo dice el libro, yo decidí hacer un cambio drástico, de ser un sacerdote residencial a ser un sacerdote itinerante, misionero itinerante, además por el reino de Dios. Entonces, soy misionero y de repente Dios me puso ante los migrantes, me puso enfrente. Y si yo soy misionero y me ponen ante los migrantes, no puedo hacer otra cosa más que responder a ellos. Entonces, cuando yo me empecé a dar cuenta de la realidad de ellas y de ellos, yo dije, qué barbaridad, esto es increíble. Y me metí y ya no me puedo salir, y no me quiero salir, porque es una realidad impactante que refleja la historia, el ser humano, todo lo que estamos viviendo lo anudan ellas y ellos ahí. ¿Cómo ha cambiado la situación desde el primer contacto, la primera experiencia, el mirarse frente a las personas que van en movimiento? Ahora, ¿se ha recrudecido? ¿Ha cambiado las formas? Creo que ha ido mejorando, y sí lo tengo que decir porque es que antes era terrible, no sabíamos ni siquiera, yo al menos no sabía ni lo que estaba pasando. De repente fui descubriendo lo que pasaba y aún ahora no sé, desconozco la magnitud de toda la destrucción humana que hubo, tantas personas asesinadas, desaparecidas, no sé. Apenas la Comisión Nacional de Derechos Humanos esbozó una cifra muy conservadora de los secuestros, nada más del secuestro. Eran más de 10,000 migrantes secuestrados. Pero hemos avanzado en las leyes, hemos avanzado en la solidaridad, hemos avanzado en la conciencia de la ciudadanía, hemos avanzado como iglesia, porque en ese sentido la Iglesia Católica es la institución que más ha respondido a la atención de las personas migrantes. Entonces sí hemos respondido. Hoy podemos decir que con la entrada del nuevo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, vamos a dar un gran paso, ¿verdad? En ese sentido, porque definitivamente la migración se va a enfocar en derechos humanos.
Esto es importantísimo, es otra era. Ya no importa si las presiones de Estados Unidos, entiéndase, de Donald Trump en este momento hacia México, quieren hacerlo otra vez policía, ya no se va a poder. No se va a poder no solo por la voluntad de este nuevo régimen, sino tampoco porque los que nos dedicamos a defender los derechos humanos de las personas migrantes, vamos a permitirlo. Claro. Hay un asunto particular que, bueno, ahora ha sido un escándalo mundial, que es la situación de las niñas y los niños. Que como periodista también, Carla, tú sabes que con Obama la situación no fue especialmente mejor, simplemente fue menos conocido, digamos, ¿no? Claro. O la crueldad en esta situación fue pues, con cara más amable. Exacto, pero lo mismo. exacto. ¿Qué pasa con las niñas y los niños en la migración, en el camino, padre? Porque, como siempre, nos gusta mucho criticar lo que están haciendo las otras personas, pero ¿qué estamos nosotras haciendo en nuestro país con las niñas, los niños que van sin acompañantes o con acompañantes, que van migrando por nuestro territorio? Bueno, yo veo en esto una colisión, un choque frontal entre el sistema neoliberal capitalista y los migrantes, porque son los dos actores principales del siglo XXI. Ahí se van a dar el quién vive. El sistema capitalista porque viene en decadencia, los migrantes que han sido forzados a salir de sus lugares de origen no van a parar. Entonces ya se dieron un primer encuentro, un primer llegue fuerte, a nivel así macro, en Estados Unidos. Y entonces es el hombre más poderoso del mundo, Donald Trump, que se ensaña con los migrantes y sobre todo con los más pequeños. Él, en cierta forma, aún inconscientemente, tiene razón en tenerle miedo a estos pequeñitos, porque estos pequeños lo pueden hacer tronar a él en pedazos. Con la solidaridad del mundo, pero sobre todo con la solidaridad de las personas blancas, las mujeres blancas en Estados Unidos. Han sido increíbles la respuesta que han dado. Mamás con sus niños van con sus letreros a exigir que pare eso, que saquen a los niños. Entonces, Donald Trump, el hombre más poderoso de Estados Unidos, pero también la cara visible del sistema neoliberal capitalista, no va a poder con los migrantes, no va a poder. Y en este siglo XXI se va a ver eso, se va a ver el avance de los migrantes en Europa, el avance de los migrantes en Estados Unidos y el declive de las clases políticas xenófobas que no quieren a los migrantes, pero que finalmente se irán convenciendo de que tienen que entrar. Este mundial es muy ilustrativo, porque nada más en Francia, que es el equipo ganador, el campeón del mundo, hay 14 jugadores africanos, nada más africanos, más otras naciones. Entonces, los que ganaron realmente, y también lo digo por Croacia, los que ganaron esto fueron migrantes, de ambos lados, Segundo lugar, primer lugar, migrantes. Y eso indica el avance que están teniendo los migrantes en los nortes geopolíticos europeos y Estados Unidos. Y Carla, para ti como periodista, digamos a nivel profesional y personal, muy íntimo, ¿qué significó para ti esas 150 horas con Alejandro Solalinde, 100 con personas que lo conocen, hablando de todo lo que aprendemos, ¿no?, al conocer de la vida de otras personas? Yo creo que el tener la oportunidad de tener estas experiencias humanas y estos encuentros humanos con las personas son un privilegio. En el caso de poder trabajar con el padre Alejandro Solalinde, de poder conocer sus motivaciones más allá de lo que mediáticamente yo había podido investigar a través de la información publicada, eliminar también aquellos prejuicios o aquellas ideas que nos formamos de aquellas personas sobre las que leemos, y tener la oportunidad de platicar directamente con él, de poder hacer este ejercicio más que de entrevistas, un diálogo con el padre Alejandro. O sea, un diálogo con un ser humano que tiene una vida que a mí me parece muy interesante, con experiencias extraordinarias,
pero una vida humana, al fin y al cabo. Entonces, el hecho de poder tener su confianza, de poder rememorar eventos difíciles, de traer también al presente eventos felices, como tal vez la intimidad familiar en la infancia, muchas satisfacciones que él ha experimentado durante todo su camino, pues todo esto a mí me parece que sin duda alguna es un privilegio. Entonces, el poder tomar todas estas experiencias, estos episodios de vida de un hombre que conoce muy de cerca la carencia material, que en algún momento las cosas mejoran en este sentido económico y decide renunciar a esto otra vez para volver a su misión al lado de las personas descartadas y excluidas en zonas marginadas, en zonas de difícil acceso aquí en nuestro país, como es el estado de Oaxaca. El hecho de que se haya involucrado de una manera activa con las personas transmigrantes en la defensa de los derechos humanos, que ha sido feroz, que ha sido comprometida, que ha sido leal, pero que también es un agente de cambio dentro de la Iglesia Católica, que es una persona que es capaz de hacer autocrítica, que es capaz de señalar aquellas cosas que no considera que son buenas dentro de la institución, en el tema eclesiástico, en el tema de las estructuras, en la forma en que se hacen las cosas, pero también conocer un hombre con una profunda fe, que sigue el ejemplo de Jesús de Nazaret, que trabaja por y para el reino de Dios. Pues esto sin duda alguna ha sido también muy inspirador, y en el plano personal pues yo me quedo con una riqueza que ha llegado gracias a toda esta experiencia, a todo este testimonio, y que además ahora podemos compartir esta vida que es una metamorfosis constante. Él es un hombre en constante transformación, que ha hecho muchas cosas, que en el libro es capaz también de hablar de su fe, de hablar de sus motivaciones. Muchas personas creo que tienen una idea equivocada sobre el padre Alejandro Solalinde y piensan, creo, que su vocación es social y tiene nada o poco que ver con el tema de fe o con el tema eclesial. Entonces, aquí en el libro nosotros tenemos una herramienta valiosa para poderlo entender desde esta óptica de la fe, desde esta óptica de su misión, una misión itinerante, y esto a mí me parece maravilloso, porque entonces los lectores o las lectoras podrán encontrar una vida extraordinaria pero profundamente humana, que puede inspirar o puede motivar a la reflexión, al diálogo, y yo creo y yo espero y yo deseo encontrar muchos agentes de cambio potenciales que quieran dar este paso para involucrarse en la construcción no solo de un país mejor, sino de un mundo mejor. Que sea inspirador. Nos quisieran contar una anécdota en particular, me imagino que debe haber miles, en el proceso del libro que les haya marcado, les haya significado, estresado, no va a salir, o esto nunca lo esperé. ¿Alguna anécdota que nos quieran compartir sobre el libro? Bueno, fue un proceso intenso durante un año en el que colaboramos y cooperamos estrechamente a horas y deshoras, por la mañana, por la tarde, por la noche, a veces por la madrugada, trabajando a través de videollamadas y tal. Sí, fue un proceso de altibajos en donde siempre está esta fecha de cierre que es constante, que es amenazante, es así como de sale, no sale, sale, no sale. Y yo, a tono de broma, la verdad es que digo que fue un parto con eclampsia. O sea, porque dicen, ay, ahí está su hijo, pues sí le digo, pero fue un parto con eclampsia. Fue doloroso el trabajo a veces, fue estresante a veces, fue difícil. Yo creo que para el padre Alejandro el hecho de rememorar aquellos episodios muy difíciles en donde su vida ha estado expuesta, en donde su vida está amenazada, en donde ha sido rechazado también, se ha sentido rechazado dentro de la estructura eclesiástica, en donde las cosas han sido complicadas y donde la tenacidad y este tesón de seguir adelante se han impuesto, pero finalmente estamos hablando de un ser humano que también es sensible, que también es está expuesto a este tipo de emociones
humanas en donde hay dolor, en donde hay preocupación, en donde hay un exceso de tensión. Entonces creo que esto para nosotros fue muy complicado, porque pues finalmente estamos hablando de situaciones que pueden ser incluso traumáticas para algunas personas que puedan estar en contacto con esto. Yo creo que la anécdota con la que yo me quedo es el momento en el que yo me acerqué al padre a plantearle el proyecto. Fue emocionante para mí, también sorpresivo el hecho que él aceptara de inmediato y de una manera sencilla, natural. Él tenía ya alguna intención de escribir o de dejar testimonio de parte de su misión y de sus memorias, no para que lo conocieran a él como persona pública o como este hombre y este sacerdote que genera tanto interés en nuestro país y más allá, sino que estaba en un momento muy especial el año pasado, porque las presiones y las amenazas de muerte eran muy constantes y muy evidentes, y él lo ha externado en otras ocasiones. Dice, a mí ya me estaban matando a cada rato el año pasado, ¿no? Entonces tenía como esta inquietud de dejar este testimonio de su misión, este testimonio de su vida como misionero, en donde la gracia de Dios lo ha transformado y lo ha convertido en el hombre que es hoy, en el defensor que soy, en el ministro que soy, en el misionero que soy. Pero pues coincidimos, digamos, yo con la intención de buscar algo más allá de aquello que se había publicado, y él con esta intención. Por supuesto, yo cuando llego con un índice tentativo, sin haber platicado tanto con él, sabemos que los proyectos tienen un proceso, que se piensan de una forma y terminan de otra, porque entre más información tienes acerca de tu tema de investigación, siempre se van reorientando. Pero algo que a mí me gusta mucho es que desde la primera entrevista que yo tuve con el padre, ya con los fines del libro, y él me pregunta directo, porque es un hombre muy directo, es un hombre que habla muy claro, y me dice, bueno, a ver, ¿cuál es la idea que tienes? Padre, pues a mí me gustaría hacer esto y esto, y a ver, el libro, no me interesa un libro que hable sobre mí como una persona extraordinaria, como un superhéroe. A mí no me sirve eso. Yo lo que quiero es dar un testimonio de cómo la gracia de Dios ha hecho a Alejandro Solalinde hoy, ¿no? Y el Alejandro Solalinde que conocen ha pasado por todo un proceso, y eso es lo que a mí me gustaría dejar testimonio. Entonces yo creo que desde el primer momento poder haber entrado en contacto con esta sinceridad, con esta honestidad, el haber comulgado en el propósito también, porque al final yo le dije, pues es que eso es lo que quiero precisamente, padre. O sea, a mí no me interesa la idea que yo tengo, sino lo que es. Y eso puede ser también complejo desde lo periodístico, porque pues traemos como muchas ideas, pero mi propósito fundamental fue encontrar a la persona y no al personaje. O sea, entonces creo que ya con eso, el tener una profunda curiosidad por sus motivaciones, el poder preguntarle directamente, padre, ¿por qué hace lo que hace? O sea, ¿por qué todavía contra viento y marea, contra muchas críticas a veces, contra mucha indolencia también, contra los temas que él pone sobre la mesa y sobre los que está denunciando, los que está hablando? O sea, ¿por qué sigue día a día? Y yo creo que en el libro podemos encontrar muchas de estas respuestas. Y usted, padre, porque justamente nuestra humanidad está tan deshumanizada, ¿no? Entonces creo que ahí radica la admiración de la gente que se encuentra en usted y con usted. Yo lo que quise, y por eso me interesó, es cómo poder compartir con la gente cosas importantes. Por ejemplo, a mí me tocó ser testigo y actor también del cambio en la iglesia. Entonces, ¿cómo poder compartir con la gente que sí se puede ser diferente, que sí se pueden salir de las estructuras que no ayudan, estructuras caducas, para ser diferente, para ser más cercano a la gente, para ser uno mismo? Pero también yo, como hombre de fe, me preguntaba y me decía, a ver, hay muchas dudas ahora acerca de la institución eclesiástica, pero también algunos dudan ya también de Dios. Entonces, ¿cómo decirles que Dios existe? ¿Cómo decirles que Dios puede llamar a cualquier persona como a mí, ¿verdad? Soy un chavo de barrio, era un chavo de barrio, y además con muchos problemas y todo, pero ¿cómo puede transformarlo? ¿Cómo ser testigo de eso? ¿Cómo decirles que no es la persona,
sino es la gracia de Dios y el Espíritu Santo que pueden transformar a una persona. ¿Cómo decirles que si uno se atreve a ser uno mismo y a perder el miedo, las cosas pueden ser diferentes? O sea, todo eso, compartirles la visión, era lo que a mí me interesaba. Entonces, como dice Carlita, mientras más me estaban amenazando para matarme, yo decía, ¿y todo esto que he vivido, cómo se va a quedar? Me matan, se va a morir, todo esto ya no se va a poder transmitir. Y como misionero yo quería decir eso, que no es la persona, pero es Dios que envía la misión, y la misión es que nos llevemos bien. Usted empezó diciendo exactamente, hay problemas relacionales, ¿no? Pues esa es la descomposición de la sociedad y la imposibilidad de vivir el reino de Dios mientras haya eso. Pero el reino de Dios tiene que ver con las buenas relaciones de Dios con nosotros con Dios y entre nosotros, ¿no? Entonces esa era mi motivación. Por eso cuando ella aparece y me dice eso, sí, me interesa, pero no para hacer una biografía de mí, sino para demostrar que Dios está actuando hoy, que existe y que está actuando y que puede transformar cualquier persona en una persona relevante. Muchas gracias. Pues ya, para terminar brevemente, después del libro y toda la serie de presentaciones, ¿qué va a pasar con Alejandro Sonlalinde? Va a seguir luchando, voy a seguir aprendiendo, voy a seguir viviendo. La vida es eso, es un aprendizaje, es volver a hacernos cada día y disfrutarla. La vida es hermosísima, hermosísima. Habrá cambios ya a partir de enero, habrá cambios en mi vida que estoy pensando a partir de ese contacto que tengo más cercano con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él también está mandando señales muy hermosas, muy cristianas, de cómo llevar una vida sencilla, una vida más horizontal, una vida más igualitaria y equitativa. Y entonces pienso que habrá cambios, pero yo seguiré viviendo y disfrutando, siendo de verdad un hombre muy feliz y el hombre más rico del mundo. Gracias, padre. ¿Y con Carla? Después de esta fantástica experiencia de esta publicación. Yo creo que seguiré curioseando. Ajá. Creo que eso, caminando y curioseando. Y ya al encuentro con las personas, que finalmente es lo que más me interesa desde mi quehacer. El dialogar con otras personas, el conocer gente extraordinaria que puede dejar una huella y que puede motivar a otras a hacer algo para vivir mejor. Sensacional.